Gracias, señor. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Bueno, pues una muy buena ejemplificación del mundo de la política es precisamente la rotación, pero no su evolución, porque en realidad cuando estamos observando las camarillas en su comportamiento, eso sí, para que veamos con toda claridad desde que se ejerce por lo menos la parte contemporánea, quizá del general Díaz hasta esta actualidad, básicamente no ha cambiado, es decir, la incomodidad, los personajes incómodos, como dicen algunos muy buenos reportajes que se pusieron a la luz y que siempre al amparo del poder están teniendo enorme foco de la atención pública. Pero si lo ponemos al inicio, por lo menos de esta etapa que ha llamado en ese muy buen texto el séptimo año, es decir, la lógica del poder compartido entre dos mandatarios, como dice esa muy buena hipótesis de ese libro del reportero, del periodista Manuel López San Martín, quizá por allí podemos entender cuál es la lógica de que tengamos, por ejemplo, en el aniversario de la independencia, una serie de luces bajo el cual los principales prospectos que tuvieron en su día la posibilidad de avanzar políticamente con el exmandatario López Obrador, no ha sido el caso. Para nuestra actualidad, quizá entenderlo lo podemos hacer no por los resultados que produjo el anterior presidente, sino justamente por su cruzada que fue básicamente de relato, de narrativa, de conversación, dirán algunos colegas, de saliva, que constituyó precisamente esa narrativa de la superioridad moral, de avanzar hacia una honestidad valiente, como dijo en su día López Obrador, que lo fue construyendo, claro, le tomó tiempo, una vez que se instaló primero él mismo en el poder, con el suro blanco, la divinidad que le dio esa asignación para conducir al país y llevarla hacia eso que él llamó precisamente esa evolución, la cuarta transformación, construir un partido político nacional desde cero, desde 2012, cuando se despide de su anterior partido, recorrer el país, requirió desde luego enormes recursos financieros, con muchos grupos que en las hipótesis más recientes hablan de conspiraciones criminales, pero también para que eso sea posible tiene que ponerse a la luz, por ejemplo, que el país tuvo que padecer una vez el instalado en el poder, primero a salvo en la Ciudad de México, donde hubo muchos sobresaltos, y después, sobre todo, en 2018 hubo un intermedio, como recordamos. Es decir, aquel año 2006, lo cierto es que la lógica de su campaña tuvo muchas ofertas para que pudiese, por ejemplo, constituir coaliciones electorales, pero no es hasta 2018 en que él mismo decide, el propio López Obrador, convertir a su partido en un partido ambulancia, es decir, ir recogiendo a los heridos, a los muertos, para que todos puedan constituir junto con él, ahora sí, una coalición amplia, lo mismo los lícitos, los ilícitos, los presentables, los impresentables. Y hay que recordar que eso tuvo sus consecuencias más o menos de modo inmediato, porque en 2021 hubo esa alianza entre el cártel de Sinaloa, como vimos, para que se constituyera un gobierno mucho más cercano a López Obrador con Rubén Rocha Moya, y todas además las consecuencias desde el punto de vista financiero. No hay que olvidar que su propio jefe de oficina acaba de entonces, ahora mismo, de tener que pasar todos sus activos a otro intermediario financiero después de las acusaciones del gobierno estadounidense. Con todo y ello, me parece que las ganancias han ido ganando territorio para un sector empresarial específico, que fueron, digamos, compensados una vez él en el poder. También recordamos todo el recorrido de las aportaciones de su familia, las aportaciones que hizo, por ejemplo, López Obrador, que no hay que olvidar que uno de los operadores en su día del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, iba a ser justamente el encargado de Pemex, de esta gigantesca agencia del gobierno mexicano para la compra consolidada de medicinas, y que solamente un reportaje de Latinos lo detuvo, David León.
Es decir, toda esta hipótesis de conspiraciones criminales la podemos entender a través de una serie de pactos, de submundos que podemos ubicar en la lógica criminal cuando hayan avanzado desde el punto de vista de la investigación, pero también dentro de su propia casa, la cacería está a toda velocidad. Claro, el beneficiario hasta hoy ha sido ampliamente ese pedazo de la élite económica que es el sector empresarial. La política y el tráfico de influencias han sido sin duda una de las marcas durante esos 6 años en lo que llama este muy buen reporte 7º año, y contando con lo que hemos comenzado hoy mismo, por lo menos el 8º año, si consideramos que ese poder es compartido entre 2 personas. Y es íntegro el señor López Obrador, según nos ha dicho la propia jefe del Estado, simplemente porque ella no miente, nos ha comentado, lo cual nos recuerda muy bien lo que hemos comentado al principio hoy mismo de nuestro espacio, todo lo que significa que Nietzsche, no hay que olvidarlo nunca, le hace decir en su magna obra a Zaratustra que nada hay oculto bajo el sol, dado que todo siempre únicamente se repite, Teodoro.